Entonces me pregunté, ¿quién me ha creado? ¿No ha sido Dios en verdad? ¿De dónde surge entonces mi sentimiento al mal y la resistencia al bien? ¿Acaso es justo para mí que sea castigado con merecidas penas? ¿Quién ha sembrado en mí esta semilla de infelicidad? Y aún, si fuera una criatura del diablo, ¿de dónde viene el diablo? San Agustín, Confesiones, capítulo 7. Es bien sabido que considerar el estudio del contexto en el cual se desarrolla una tesis filosófica es fundamental para proporcionar claves para comprender una obra y así evitar errores. Este es el caso de Aurelio Agustino, quien nació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, actual Argelia. Su padre, Patricio, era un ciudadano modesto, del cual San Agustín proporciona casi nula información. Lo poco que sabemos es que era un pagano convertido al cristianismo antes de su muerte, y cuyo principal deseo en la vida era asegurarse que su hijo tuviera una carrera exitosa. Su madre, Mónica, es el ejemplo idóneo de una madre cristiana abnegada a sus hijos, que soportaba los maltratos de su marido. Después de sus primeros 17 años de vida en la pequeña y remota Tagaste, la llegada de Aurelio a la gran ciudad de Cartago, donde un joven sin ninguna vigilancia paterna puede encontrar todo tipo de distracciones para el cuerpo y el alma. Esto causa en San Agustín una profunda impresión. Como él mismo relata en sus confesiones, arribé a Cartago y por doquier retomaban en mí un hervidero de amores. En dichos años se produjeron dos acontecimientos que tuvieron gran repercusión en la vida personal de Aurelio. En primer lugar, conoce a la mujer con la que compartiría los siguientes 15 años de su vida, a la que le daría a su único hijo, a Deodato. El segundo acontecimiento fue el encuentro con Hortensius, una obra perdida de Cicerón. Durante mis estudios, este libro de Cicerón, que llevaba el título de Hortensius, me llevó hacia la filosofía. Debo confesar que la lectura cambió mis perspectivas. De repente, toda esperanza vana se volvió vil ante mis ojos y mi corazón comenzó a anhelar con fervor la sabiduría inmortal. A fin de aumentar su sabiduría, San Agustín dirige sus primeros pasos hacia las lecturas de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la crudeza y carácter fantasioso de estas no tardaron en hacerle ridículo. Después de esta primera decepción, Agustín encuentra finalmente la certeza que buscaba en las escuelas pseudo-filosóficas de una secta oriental llamada los maniqueos. Esta secuela centraba la pregunta que angustió a Aurelio durante toda su conversión: ¿cuál es el origen del mal? Tras esta etapa de estudio en Cartago, en el año 375, San Agustín regresa brevemente a Tagaste, donde su madre lo recibe horrorizada al ver que su hijo se había vuelto con la cabeza llena de ideas revolucionarias. Termina por echarlo de su casa. Al año siguiente, de vuelta a Cartago, el joven Agustín abre una escuela de retórica. No obstante, el poco interés demostrado por sus alumnos acaba por convencerlo de mudarse a Roma. Sin embargo, esta experiencia tampoco resulta satisfactoria, ya que los jóvenes romanos habían adquirido la costumbre de no pagar sus lecciones. Tras apenas un año, San Agustín vuelve a hacer sus maletas para mudarse a Milán, donde había conseguido una plaza como profesor, gracias a la intervención de Símaco. Durante estos años, San Agustín comienza a experimentar un cambio ideológico que empieza a resquebrajar las convicciones maniqueas. Esto influye bastante la entrevista en Cartago con Fausto, una de las figuras más reverenciadas del maniqueísmo, que resultó ser una experiencia decepcionante. Tras este suceso, y sumido en un estado de profunda depresión, San Agustín encuentra refugio en su nueva fe, el catolicismo, y en algunos libros filosóficos platónicos, donde encuentra numerosos argumentos que reforzaban su fe, siendo lo más probable que Aurelio se encontrara con las obras de Plotino, por lo que Agustín abandona finalmente el maniqueísmo, que ahora le parecía absurdo. Poniendo en duda las costumbres filosóficas, decidí abandonar definitivamente a los maniqueos. En la situación en la que me encontraba, no tenía sentido pertenecer a una secta que ante mis ojos se presentaba como inferior a cualquier doctrina filosófica. En el año 375, Mónica, madre de Aurelio, con el fin de asistir a la verdadera conversión de su hijo, lo impulsó a convertirse en catecúmeno de la Iglesia Católica. Recordemos que el término catecúmeno se deriva del griego catecúmenos, que significa el que escucha, el que está bajo instrucción. Esto me permitió asistir al catecumenado predicado por San Ambrosio, el venerado obispo de Milán, cuyas enseñanzas de las Sagradas Escrituras iban más allá de la interpretación literal de los textos. Disfrutaba ver que ante mis ojos se me presentaba una lectura diferente de Dios, diferente a la que se me había presentado anteriormente, y que me había parecido absurda. Aún recuerdo las palabras de San Ambrosio: la letra escrita mata el espíritu. Descubrí el sentido espiritual de aquellos textos que, tomados con literalidad, conducen al error. San Agustín, Confesiones, capítulo 6. Sin embargo, ni la predicación de San Ambrosio o el descubrimiento de la filosofía neoplatónica lograron librarme de la angustia existencial en la que me hallaba.
Tener conciencia de los argumentos racionales no equivalía a ponerlos en práctica. Hacía falta un acto de voluntad, por lo que mi razón me conducía a abrazar la fe cristiana, pero mi voluntad se resistía, siendo este obstáculo los placeres de la carne. Esto se reflejó en el momento que tras mi llegada a Milán decidí abandonar a la madre de mi hijo, ya que representaba un obstáculo para mi matrimonio con una rica heredera cristiana. Este matrimonio había sido arreglado por mi madre, y aunque no deseaba posponerlo 2 años, decidí esperar hasta la boda. Durante este tiempo me vi envuelto en crisis recurrentes que me llevaron a retirarme al jardín, donde con el alma destrozada, sentado bajo una higuera, comencé a llorar desconsoladamente. Narra San Agustín que en ese momento escuchó a un niño que desde una casa cercana repetía cantando a manera de juego: «Toma y lee», lo que le pareció una señal que le impulsaba a tomar sus escrituras. Abrió las epístolas de Pablo y el primer fragmento con el que se taparon sus ojos decía: «No vivan más en la glotonería, borracheras, lujuria e inmundicia. Revístanse y no sigan a los deseos de la carne». Esto lo llevó a detener sus lecturas y a tomar una firme decisión. Era el verano del 386, San Agustín se había convertido finalmente. Al final del año siguiente, recibió el bautismo a manos de San Ambrosio, junto a su amigo Alipio y a su hijo, Adeodato, con quien finalmente se había reconciliado. Nuestro recién bautizado tenía el sueño de llevar una vida encaminada al perfeccionamiento interior y a buscar la sabiduría eterna, pero el destino, como dijo un secretario italiano, siempre cambia de dirección, por lo que San Agustín le deparaba caminos más duros. Nuestro futuro obispo tenía la intención de dedicarse a la reflexión interna. Sin embargo, una figura intelectual como la suya no podía pasar desapercibido en la remota provincia africana. Esta provincia no estaba segura de su posición frente a las múltiples sectas cristianas y paganas con las que competía. Por lo tanto, el obispo de Hipona, Valerio, le concede el permiso de predicar, algo que era solo un privilegio reservado para los obispos, incluso llegando a convencer a Agustín a que se ordene como sacerdote. Dicha ordenación como sacerdote en el año 391 pone fin al sueño de Agustín, a una vida encaminada hacia el perfeccionamiento interior. A esto le sumamos la muerte de su querido hijo, Adeodato, y su íntimo amigo, Nebridio, con lo cual San Agustín se desconecta aún más de su vida privada. Después de 4 años de su labor como predicador en Hipona, en el 396 se convierte en el nuevo obispo de la ciudad tras la muerte de Valerio. A partir de su consagración como obispo y hasta el final de sus días, San Agustín tuvo una orientación teórico-práctica. Las Confesiones, obra publicada en el año 400, es una de las más leídas de San Agustín. Las Confesiones reflejan el camino espiritual hacia la búsqueda de la verdad, donde la intención del autor no se encuentra en los hechos materiales, sino en aquellos que provocan un cambio y un encuentro con un propósito de vida. La obra retrata a San Agustín como un ser humano, donde se observa la pérdida de la inocencia, las consecuencias de nuestras acciones y la posibilidad de redención. Hay que reconocer que la posición de la Iglesia Católica después de la consagración de San Agustín estaba lejos de ser sólida y hegemónica. Aún era reciente la aprobación del Edicto de Tesalónica en el año 380, por la cual se reconoce el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Este catolicismo emergente aún estaba en proceso de definición, caracterizado por una infinidad de interpretaciones y sensibilidades por parte de sus líderes. En el año 410, las tropas godas dirigidas por Alarico consiguieron entrar a Roma y someter a la ciudad al saqueo. Roma era el símbolo de toda civilización moderna. San Jerónimo, autor de Vulgata, se preguntaba cómo era posible que la ciudad que había conquistado el universo hubiera sido conquistada. Durante los últimos años de San Agustín, África se convirtió en refugio de familias acomodadas, llevando consigo varias corrientes teológicas que habían huido del imperio, entre ellas el pelagianismo. El choque emocional causado por el saqueo llevó a la búsqueda de culpables. Muchos paganos encontraron explicación en la tradición de los antiguos dioses. La disputa con el pelagianismo y la defensa del cristianismo frente a los ataques paganos ocuparon los últimos años del santo. La expedición encabezada por el caudillo llegó en 430 a las puertas de Hipona, el 28 de agosto del mismo año, cuando se cumplía el 3er mes del asedio vándalo. San Agustín muere a causa de unas fiebres que su cuerpo anciano ya no podía soportar. Entre las tesis más importantes de San Agustín tenemos: si las obras no cuentan, ¿cómo podía el creyente alcanzar certeza de salvación? Si nada está en su mano, ¿cómo podía ser justo un Dios que condena a un castigo a criaturas que no han elegido? En nuestra existencia terrena, nos vemos rodeados de diferentes placeres y objetos que despiertan nuestro apetito, invitándonos a entregarnos a ellos, de acuerdo a nuestra voluntad, como si fuese un peso que nos oprime
nos impide elevarnos hasta Dios. La resistencia que impone la costumbre aparece reiteradamente. Era este peso, mi costumbre, la materia. Mi enemigo controlaba mi voluntad, y con ello había forjado una cadena que me aprisionaba. La voluntad corrompida genera una pasión, la obediencia a la pasión genera una costumbre, y la aceptación de la costumbre genera una necesidad. San Agustín, Confesiones, capítulo 8. Un claro ejemplo es una persona que sufre de alcoholismo. Una que no puede decidir no tomar. Esto se refleja en el pasaje, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por demonios. Este hombre vivía entre las tumbas, y era tan violento que nadie podía pasar de aquel camino. Cuando Jesús se acerca a este hombre, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él responde, Legión, porque somos muchos. Los demonios entonces ruegan a Jesús que no los envíe al abismo, sino que los enviara a una piara de cerdos que se encontraba en una colina cercana. Jesús da permiso, y los demonios salen del hombre para poseer a los cerdos. La piara entonces se precipita hacia el precipicio, donde mueren ahogados en el mar. Carl Jung, famoso psiquiatra suizo y fundador de la Escuela de Psicología Analítica, hizo una referencia a las adicciones vinculadas a conflictos internos y a la búsqueda de la satisfacción de necesidades inconscientes, donde los individuos parecieran poseídos por fuerzas inconscientes que escapan de su control. Sabemos que los que no han nacido, nada han hecho en su vida ni bueno ni malo, ni los que han nacido han venido a este mundo a sufrir las miserias por méritos de una vida anterior. Sabemos que Dios no concede su gracia de acuerdo a los méritos de una persona, ni a los niños, ni a los adultos. Sabemos que a los hombres a los cuales se les concede la gracia, no se les otorga en virtud de sus obras, sino que aquellos que la reciben lo hacen por misericordia. Por ende, los que mueren, no se les puede imputar obras que podían haber hecho si hubieran seguido viviendo, de tal manera que el primero, el condenado, no puede lamentarse de ser injustamente castigado, ni el segundo puede jactarse de merecer la gracia. Sabemos que todos los que han nacido después de Adán se han contagiado de la muerte. ¿Cuál era esa falta que hacía merecedora la condena de toda la humanidad? La respuesta a esa pregunta, San Agustín la haya narrado en el Génesis, donde Adán, instigado por Eva, come del fruto prohibido del árbol de la conciencia del bien y del mal. ¿Acaso este primer acto de desobediencia hizo que perdiera su carácter divino y fuera desterrado del Edén? De ser así, él se justificaría la caída de Adán, pero no la de sus descendientes. Tras desafiar a Dios y pecar, ambos sienten pudor de su desnudez, en especial por sus genitales. Por ende, en opinión de San Agustín, la transmisión del pecado original se hace a partir de la genitalidad, y como todo hombre proviene de la sexualidad, resultado de la marca que dejó el pecado original, nadie estaría libre de culpa. Según la interpretación agustiniana, la sexualidad se convierte en el principal obstáculo en el camino hacia una vida recta, referente a las relaciones sexuales sin responsabilidad moral. No obstante, reconoce que la sexualidad es necesaria para procrear la especie, y no se puede renunciar a ella. Entonces, se debería realizar con el fin principal de la procreación. Haciendo una analogía con el mito de Platón y el carruaje celestial jalado por 2 caballos, el hombre tiene la responsabilidad de controlar tanto el caballo blanco, de pureza y rectitud, como el caballo negro, de las pasiones, para poder seguir al cortejo de los dioses y alcanzar la divinidad. De la misma manera, los jóvenes tienen que utilizar estos impulsos con rectitud, ya que el mal uso de estos implica el deseo, con lo que dejamos de ser dueños de nosotros mismos y perdemos el dominio de la voluntad. La admisión o readmisión de aquellas personas, miembros de una comunidad que se han manchado, puede justificarse apelando a los conceptos de misericordia o perdón, donde cabe distinguir entre una iglesia visible, integrada por hombres de carne y hueso, falibles, y una iglesia invisible, compuesta por el mensaje de comunión y redención. Por lo que no importa cuán graves sean los actos de sus integrantes, no debería restar autoridad a la iglesia. No obstante, no se deberían minimizar o directamente ocultar las conductas más atroces realizadas por sus ministros o feligreses. Los hombres y las criaturas de este mundo carecen de atributos de permanencia que caracterizan a la verdad. La falta de esta perfección no compromete de ninguna manera la realidad de la que participan. La aceptación del libre albedrío, la capacidad del hombre para hacerse acreedor de la salvación a través de sus obras, ya que Dios no exigiría lo que no se puede cumplir. Ahora bien, la exigencia no se deriva necesariamente de la posibilidad de cumplimiento. Bien podría ser Dios un creador injusto, pues si Dios fuera bueno, ¿cómo podría condenar a sus criaturas por no haber cumplido un mandato irrealizable? Por fuerza, tiene que ser factible, y además de ello, la salvación tiene que ser resultado de las decisiones de los hombres. Después del saqueo a Roma, el miedo y la ansiedad se difunden entre la población. ¿Qué había cambiado desde los grandes tiempos del emperador hasta la actualidad?
el cristianismo sin duda alguna y su adopción como religión oficial, el Estado le había dado la espalda a los dioses antiguos, que bajo su protección el imperio había prosperado. San Agustín dedica los últimos 13 años de su vida a la composición de una obra monumental, La Ciudad de Dios, compuesta por 22 libros. La Ciudad de Dios hace una interpretación del curso de la historia como la materialización de un plan divino. Según San Agustín, los fenómenos naturales que experimentamos como la lluvia o el sol son manifestaciones de un único principio aparente, el arjé, a diferencia de las explicaciones míticas y poco racionales de los fenómenos sobrenaturales. Asimismo, la adopción del tiempo lineal es un concepto heredado de San Agustín. Para toda la antigüedad clásica, no había avance ni dirección del tiempo. Los hombres nacen y mueren, los imperios se suceden, por lo que el tiempo era cíclico. Para San Agustín, la historia avanza desde un comienzo, la creación, el pecado original, la encarnación, la pasión, hasta el juicio final. Por lo que la respuesta de San Agustín a cómo Dios puede permitir tan cantidad de dolor y violencia es interpretar la historia como la realización de un plan divino. Claro está, que esto no disminuye el dolor de quienes sufren tragedias. En última instancia, la vida nos confronta con la realidad del sufrimiento y la pérdida. Al igual que San Agustín, quien experimentó dolor al perder a su hijo, nos encontramos ante la inevitable fragilidad humana. Aunque San Agustín encontró consuelo en su fe y en la comprensión de la voluntad divina, el dolor de la pérdida nunca desapareció por completo. Nos recuerda que incluso en medio de la comprensión de un plan divino, el sufrimiento sigue siendo parte intrínseca de nuestra experiencia humana. La información de este video fue sacada del libro San Agustín, el doctor de la gracia contra el mal. Si les gustó este video, no se olviden de comentar y dejar su pulgar arriba. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Transcendental Talks en Instagram. También pueden colaborar con Bling o Yape.